Saludos a todos los que nos vean en este día. Vamos a continuar con nuestro episodio número 70 de la Carta a los Corintios, primera Carta a los Corintios. Estamos analizando todavía el capítulo 10, desde el versículo 23 hasta el capítulo 11, verso 1, donde estamos analizando los 8 factores de la libertad personal, de la libertad del cristiano. En el video anterior miramos los primeros 4 factores. Hoy vamos a mirar estos segundos 4 factores del 5 hasta el 8. Y comenzamos por darle lectura a los versículos desde el 25 hasta el 29. Dice el autor: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? El autor, Pablo, nos presenta estas circunstancias, 2 circunstancias aquí interesantes. Si vas a la carnicería, obviamente Pablo está hablando a los corintios en aquella época, primer siglo, donde todavía apenas se está iniciando el cristianismo y todavía hay adoración de las estatuas de los dioses paganos, de los dioses del panteón griego. Si en Corinto hay templos de Diana o Artemisa, o también llamada Ishtar en otros lugares, en otras culturas, esta diosa se le ofrecen sacrificios. Y si los sacerdotes no pueden comer todo lo sacrificado a esos ídolos allá en su templo, en su fiesta que hagan, deciden vender la carne a un precio más barato a las carnicerías de las ciudades griegas, de las pequeñas ciudades griegas que están formando toda esa constelación de habitantes. Entonces la sociedad griega va a ser beneficiada en el sentido general de que van a tener carne de menor precio, no porque sea de menor calidad, sino simplemente porque la carne sacrificada a los ídolos va a estar compitiendo en el mercado con la carne regularmente sacrificada en los rastros para el beneficio o para el consumo local o de cada ciudad. Así que los ciudadanos tenían 2 opciones: comprar carne sacrificada a los ídolos, que era más barata, de la misma calidad, o comprar carne sacrificada normalmente, que tenía el precio normal del mercado. Pablo presenta estas 2 circunstancias cuando dice en el versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería puedes comer. ¿Tiene el cristiano de Corinto la libertad de ir a comprar carne sacrificada a los ídolos? Sí tiene esa libertad, porque el cristiano sabe que un ídolo, una estatua religiosa, no es nada, no tiene ningún valor. Por lo tanto, sí puede consumirla. Ahora, puede comprarla. También puede asistir el cristiano a una invitación que le haga un vecino, un amigo, un familiar, que le invite a comer carne que también fue sacrificada a los ídolos y que en su casa el vecino, el amigo, el familiar la haya comprado y la esté cocinando. La respuesta es: el cristiano sí puede, tiene esa libertad. Pero ¿hasta dónde va a llegar su libertad? Los versículos 25 y 26 nos dice que sí puede comer sin estar preguntando nada por motivos de conciencia. La circunstancia es esta: el cristiano puede aceptar socialmente participar y va a comer de esa carne, pero no va a estar interrogando a la persona qué clase de carne es, porque la carne es carne. No hay diferencia entre carne, digamos diferencia material, entre carne sacrificada a Zeus, Apolos o Afrodita, Artemisa,
o carne que se mató simplemente, algún animal que se mató en el rastro y ahora se está poniendo a la venta. No hay diferencia, la carne es carne, son animales de la misma ganadería. Entonces, ¿dónde está la restricción? La restricción está en que si él pregunta, si él investiga y dice, dime de qué carne tienes aquí, porque al estar haciendo su pregunta, va a poner en entredicho a la persona que lo invitó y él va a tener que decir dónde la compró. Y entonces va a preguntar el vecino, el amigo, ¿por qué me preguntas? Y si el cristiano corintio va a decir, te pregunto porque yo soy cristiano y yo no como carne sacrificada a los ídolos, entonces el cristiano tiene que explicar el por qué y va a causar fricción. Por eso hay circunstancias. Esa es una circunstancia. Si vas a comer, come y no preguntes el de dónde viene esa carne, le dice Pablo a los cristianos corintios. Otra circunstancia es, bueno, son las dos circunstancias. Compra carne de la carnicería y no le preguntes al carnicero de dónde es. O come donde te invitan, si un amigo te invita a comer, come sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y la razón que Pablo da es porque dice que todo lo que la tierra produce, todo que lo que sea de ganadería o de agricultura, se produce porque el Señor envía a tiempo las cosechas, envía a tiempo las lluvias, envía a tiempo las temperaturas adecuadas, porque del Señor es toda la tierra y la plenitud que la tierra produce. Por lo tanto, el cristiano va a estar consumiendo alimentos que el Señor ha bendecido porque han sido cultivados en la tierra, y la tierra es del Señor. Pero ¿puede ser modificada esta circunstancia? Por supuesto que sí puede ser modificada, tomando la regla de lo que miramos en el video anterior, acerca de que todo le es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Entonces la circunstancia va a cambiar por lo siguiente. Si algún incrédulo, dice el verso 28, mas si alguien nos dijera, este fue sacrificado a los ídolos, entonces cuando ya está esa condición, el cristiano de Corinto tenía que abstenerse, tenía que detenerse. ¿Por qué razón? Porque normalmente si el vecino que lo está invitando o el carnicero que está vendiendo le está diciendo esto fue sacrificado a los ídolos, es porque el vecino o el carnicero que vende conoce la circunstancia particular de este cristiano y le está diciendo, hey, eres cristiano, te he visto en el templo de la iglesia de Cristo donde te reúnes ahí en Corinto, te he visto en la sinagoga donde se reúnen para estudiar la Sagrada Biblia, el Antiguo Testamento. Ahora, esto que te estoy vendiendo, quiero que estés consciente que es sacrificado a los ídolos. ¿Aún así me lo vas a comprar? Y el cristiano tiene que abstenerse, el cristiano de Corinto tiene que abstenerse. ¿Por qué razón? ¿Por causa de su conciencia? No, porque el cristiano tiene conciencia de que la carne toda es igual, pero el carnicero que le está vendiendo o el amigo que le está explicando que esa carne que van a comer fue carne sacrificada a los ídolos, lo está explicando con una intención, la intención de mirar la reacción de este cristiano cuando se le diga esto. ¿Y cuál tiene que ser la reacción del cristiano? Me abstengo, muchas gracias, no puedo comer. ¿Por qué? Por la conciencia de tú mismo que me preguntaste, contestaría el cristiano. No por dice Pablo, no por la conciencia del propio cristiano que ya está enterado. Dice el versículo 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se debe juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Entonces, aquí se encuentra la regla. Dependiendo de la circunstancia, nuestra libertad tiene que ser balanceada, tiene que ser cuidadosamente seleccionada mi libertad. ¿Hasta dónde llega mi libertad? Hasta donde no lastimen mis actos la conciencia del otro. En el caso del párrafo que estamos analizando, que no lastime la conciencia del carnicero que vende, si me explica que es de carne sacrificada a los ídolos, o del amigo o familiar pariente que me está invitando y que claramente me dice, oye, cristiano Corinto, ¿vas a comer de esto? Yo te invito,
pero sí te aviso que fue sacrificado a mis ídolos el día de anoche. Yo llevé a sacrificarlo y sobró y me lo traje para la casa. Entonces, el cristiano Corinto tiene la ocasión de abstenerse, y ahí es donde consiste o reside nuestra libertad. Nuestra libertad de hacer o no hacer ya depende de nosotros cuando veamos esta circunstancia. Si voy a lastimar la conciencia de mi vecino o del carnicero que me vendió el producto, yo no voy a consumir. Y lo mismo se aplica en la sociedad actual. Si el amigo o si el familiar viene y me invita a un producto, nada más para tentarme, para ver cómo reacciono yo, su conciencia está actuando mal. O sea, sabiendo que yo soy cristiano, me dice, tómate una cerveza, consume esto, él sabe que yo soy cristiano y que no debo hacerlo, entonces la conciencia de él es la que está mal, no mi conciencia. Mi conciencia me está explicando que los productos, todos los que se hacen, Dios ha permitido que así sucedan, y es una bendición. Pero yo como cristiano me voy a abstener porque no voy a lastimar la conciencia de aquella persona. Entonces recuerden, mi libertad como cristiano no tiene que ser cuestionada, sino que tiene que ser balanceada. Capítulo 10, versículos del 25 al 29, el ejemplo de la carne sacrificada a los ídolos allá en Corinto, y el ejemplo también de la invitación a comer por parte de un pagano, de una persona que no es cristiana, a un cristiano. Otro punto más que vamos a mirar en este otro factor más, ¿cómo tiene que ser mi libertad? Mi libertad tiene que ser inofensiva, no debe de ofender. Versículos 30 al 32, déjenme leerles 30 al 32, dice así: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropezadero, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, hasta el verso 32 nada más. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Este párrafo nos está hablando acerca de nuestra libertad tiene que ser sin ofender. ¿Por qué razón? Bueno, lo que yo haga va a ser para la gloria de Dios. Déjeme decirle a ustedes, si usted no es cristiano, una costumbre que tenemos nosotros. Cuando vamos a consumir un alimento, cualquiera que sea ese, en la casa, en el restaurante, con amigos, con familiares, con conocidos, porque también socializamos, lo que hacemos es agradecer a Dios por esos alimentos, porque Él nos los está proporcionando, sea la vía que sea la vía de un amigo que me invita, de un restaurante donde voy a comprarlo, o en mi casa cuando lo estoy cocinando. Entonces yo agradezco a Dios. Y de acuerdo a la práctica neotestamentaria, cualquier persona que agradece por los alimentos que va a consumir, esos alimentos están bendecidos. Y esto es bien importante. Cuando comemos alimentos, lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Por eso el dar gracias a Dios por los alimentos proporcionados es una forma de decir que Dios está bendiciendo esos alimentos. Dios se agrada de lo que yo estoy consumiendo porque le estoy dando las gracias a Él. Entonces, mi libertad no ofende a nadie en esos momentos, porque mis alimentos que estoy consumiendo son bendecidos por Dios. Bueno, ¿y qué del cristiano Corinto? El cristiano Corinto compra carne de la carnicería, no preguntó, llega a su casa, a la cocina, y cuando la cocina viene y da gracias a Dios por esos alimentos son bendecidos sin importar que hayan sido ofrecidos al dios pagano, a la diosa pagana Afrodita, Artemisa o Istar o Zeus o Apolos, cualquiera de los dioses del panteón griego. Así que el cristiano greco-romano, en estos momentos particularmente el de Corinto, ha bendecido esos alimentos, así que cualquier cosa que haya sido hecha, esos alimentos pasan a ser bendecidos porque el cristiano ha dado su oración y Dios los ha bendecido, los ha limpiado, ya son alimentos sanos, espiritualmente hablando, para el cristiano que los consume.
Y lo mismo es la situación de la invitación. Si un cristiano corinto es invitado a comer, va a comer y cuando está comiendo no va a preguntar nada porque el interlocutor no le ha dicho nada absolutamente acerca de esa carne. Así que el cristiano da gracias por los alimentos que va a consumir y esos alimentos son bendecidos. No se lastima la conciencia ni del carnicero que lo vendió, ni del amigo que me invitó, porque ninguno de los dos está mencionando el origen de esos alimentos. Por lo tanto, mi libertad es inofensiva. ¿Cuál es el motivo detrás de esto? ¿Cuál es la razón detrás de esto? El por qué considero que es inofensiva. Porque mi deber como cristiano es tratar de no ser tropezadero o tropiezo ni a los judíos, en el caso de los corintios. En Corinto había judíos, tenían sinagogas. Déjeme explicarle una característica importante para la existencia de sinagogas en el Imperio Romano, en las ciudades dominadas por los romanos, incluido el imperio, las ciudades griegas. En cada ciudad podían tener los judíos permiso de tener una sinagoga siempre y cuando hubiera de 10 habitantes o más. Claro que si había más, si querían tener más sinagogas, está bien. ¿Qué son las sinagogas? Las sinagogas son lugares en los cuales los judíos se reunían para estudiar las Sagradas Escrituras, para rendir honores a Jehová al inicio del cristianismo. Entonces, cuando Pablo salió a evangelizar y otros cristianos más, en el caso de Pablo, tenía costumbre de primero ir y visitar las sinagogas y primero hablar a los judíos para persuadirlos que se convirtieran en cristianos. Entonces, hubo judíos que rechazaron convertirse en cristianos, incluso persiguieron a Pablo. Pero hubo muchos judíos que sí se convirtieron en cristianos y que se entiende por la historia que fueron los primeros maestros después de los apóstoles, como eran los que más conocían de las escrituras, fueron los primeros en preocuparse por seguir enseñando a todos aquellos griegos que se iban convirtiendo en cristianos, a la cabeza de estos, o bajo el liderazgo de estos judíos convertidos por Pablo, convertidos por otros apóstoles. Entonces, esas sinagogas era una especie como, así como ahora en la actualidad usted observa distintos templecitos cristianos, en donde hay líderes, guías, que les enseñan al grupo de personas que asisten. Bueno, de esa misma manera. Claro, así como ahora en la actualidad está todo descompuesto y los grupos cristianos, cada quien sigue sus propias creencias, introducen ideas que no son las correctas bíblicamente, no todas, pero alguna sección, pero con una sola sección que mal interpreten y que practiquen, ya están mal en todos los demás elementos, ya no son aceptos por Dios, según las escrituras. También así había distintos grupos de judíos, los judíos fariseos, los judíos saduceos, los judíos herodianos, los judíos esenios, los judíos políticos, los que nada más les interesaba la política, también existían los judíos sicarios, los que les interesaba nada más juramentarse para matar romanos para obtener su libertad. Pero esa es otra parte de la historia. Entendemos esto entonces, que la libertad en aquel entonces para el judío de Corinto, para el cristiano de Corinto, era una libertad que no ofendía. ¿Por qué no ofendía? Porque no iba a lastimar la conciencia de los demás. Ahora, otro más. En el punto 7 tenemos el siguiente factor: procurar el beneficio de los demás. Se está refiriendo a la comunidad. Si los actos, dice el versículo 30 al 32, dice así: si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Que es una pregunta bien contestada. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, según hasta aquí, hasta el versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo tiene en mente un objetivo: convertir a la mayor cantidad de personas griegas, bueno, en este caso andan en el territorio grecorromano, para que se conviertan en cristianos. Entonces, si Pablo quiere que ellos se conviertan en cristianos, no va a buscar el mal hacia ellos. Por eso él procura enseñar lo mejor de lo que ha aprendido para el beneficio de la comunidad, el beneficio de los demás cristianos de Corinto, que también es una regla para nosotros en esta época.
O sea, nosotros como cristianos de la época moderna vamos a procurar siempre el bienestar de todos los demás miembros de la comunidad. No vamos a realizar actos que lastimen su conciencia, no vamos a realizar actos que pongan en entredicho su cristianismo o mi cristianismo. Así que es aplicable en lo que estamos estudiando considerar este punto. Dice Pablo, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ese es el objetivo final. Yo quiero que todos aquellos que conozcan las Escrituras sean salvos. Y ser salvados significa ser librados de la condenación eterna. Y hay maneras en que podemos hacerlo, claro que sí. No como digan cualquier persona que conozca un poco de las Escrituras. Se requiere seguir la norma neotestamentaria, las reglas que Cristo Jesús ha dejado para que la persona pueda ser salvo. Así que este lo consideramos como el séptimo factor de mi libertad. Mi libertad la voy a usar en beneficio de los demás. Y por último, Pablo nos dice lo siguiente, el último factor, en el capítulo 11, en el verso 1, cuando dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a recordar qué significa ser imitadores. Ser imitador se deriva de la palabra mimesis. Mimesis significa la imitación de algo. Un ejemplo en la naturaleza de aquellos animales que practican la mimesis. Ciertas orugas, larvas de mariposas, larvas de insectos, su cuerpo adquiere la coloración de la rama en donde están consumiendo las hojas, donde están consumiendo sus alimentos. Esa coloración que su piel adquiere es para evitar que los depredadores, las aves, los distingan fácilmente y puedan ser eliminados. Entonces la mimesis era una protección para las aves, es una protección para las aves para evitar ser comidas por sus depredadores, por las aves. También sabemos que hay ciertos reptiles, salamandras, reptiles del desierto, que adquieren la coloración del ambiente donde se encuentran. En el mar también sucede lo mismo con muchos animales del mar, que adquieren la coloración del medio ambiente que los rodea. Entonces, cuando Pablo está mencionando en el versículo 11 otro factor de su libertad, que dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, un factor de libertad es que el cristiano va a imitar a los apóstoles. Como la carta está dirigida en primer término a los corintios, entonces el consejo es específico en ese momento para los corintios, pero es aplicable para todo cristiano de todas las épocas, en toda la humanidad, en todo nuestro planeta Tierra y aún más allá. Más allá, bueno, en los supuestos viajes de personas al exterior, al espacio exterior, si acaso son cristianos, aún allá en el espacio exterior pueden practicar su cristianismo. Y los cristianos de la tierra podemos hacer precisamente este mandato de Pablo, ser imitadores de Pablo. ¿Y en qué vamos a ser imitadores? En todo lo que nos ha explicado desde los versículos que mencionamos, desde 23 hasta en estos momentos. Tener la actitud de al realizar actividades, realizar actos que no ofendan a los demás. Si usted como cristiano, o yo también como cristiano, hemos hecho en nuestras vidas alguna vez actos que han ofendido cristianos, bueno, arrepintámonos. Arrepentirse significa ya no seguir haciéndolo. Pero si usted dice que sí se arrepiente, pero lo sigue haciendo, entonces el arrepentimiento no es sincero. Debe ser visible el cambio de conducta en aquel cristiano. Ser imitadores de Pablo o de los apóstoles. Les decía a ustedes, se deriva, la palabra imitar, se deriva de mimesis o también mimeo. Mimeo significa copiar, ser parecido a. Entonces nosotros vamos a ser copiadores, gente que copia las actitudes de los apóstoles, personas entregadas a la expansión del cristianismo. Casi se invita a cada cristiano que en su comunidad sea un promotor del cristianismo. Que usted aprenda, ya siendo cristiano, sepa cómo presentar el plan de salvación a otras personas. Y si usted tiene el deseo de ser salvo, ese deseo también puede crecer para
buscar que otras personas, entre amigos, familiares, conocidos, también sean salvos. ¿Y cómo? Enseñándoles el plan de salvación. Quizá usted dirá, es que no sé cómo se enseña el plan de salvación. Ya les he mencionado que busquen en mis videos, busquen el que se llama Moctezuma Plan de Salvación y lo van a encontrar fácilmente en YouTube. Déjenme ver aquí, Moctezuma Plan, sin espacios, Plan de Salvación, episodio. Y ya usted pone desde el inicio el episodio 1 o el 2, el 3, el que usted quiera. Comienza usted con el episodio 1 y ahí comenzamos a explicar cómo se puede obtener el perdón de nuestros pecados. Nos vemos en el video o episodio número 71. Que tenga usted bendiciones. Hasta luego.